Sí, Tengo una pregunta para hacerle, a ver si usted, que es tan amable y nos puede ayudar. sí. Dos preguntas son en realidad. Bueno, La primera, yo estaba mirando su correo de que el tercer parcial es el jueves 19 de noviembre. sí, puede ser el viernes si quieren. Eso le iba a pedir el viernes, porque el 18 tenemos un parcial de saneamiento, ¿vio? Entonces vamos a andar Bueno, medio ajustados. no habría problema. ¿El viernes a las 18 puede ser? ¿O 19? Claro, Eh, 19. A las 19, Sí. profe. ¿Quieren a 19 horas. No hay problema. Buenísimo. Si quieren, lo Y podemos hacer a la hora que quieran. No. Para mí no hay problema. Entonces, antes que nada, voy a anotar eso. Voy a anotar ese cambio. Así ya me queda registrado. ¿Y la otra pregunta? Y la otra pregunta era, por favor, si usted que es tan amable y nos ha ayudado siempre, si nos puede dar ejercicios de estilo autoevaluación, como nos vino dando los otros parciales, así nosotros tenemos una guía de orientación, Bueno, por favor. sí. Muy amable. Entonces, el 20 de noviembre a las 19 horas. Sí, señor. Bueno, sí, no, sí. No hay problema en prepararle un... Es más, las autoevaluaciones las tengo digamos, de cursos anteriores, entonces, no. Lo único que cambia a veces, qué contenidos, se dieron en cada caso, pero no habría problema. Bueno, a ver, ¿qué? Profe, antes de arrancar, ¿podemos repasar los títulos de los temas que van a entrar en el tercer parcial? Déjame que termine y entonces te digo, o sea, la semana que viene. Hasta ahora van a ser derivadas y lo que hemos empezado a ver de integrales. Pero ¿Derivadas que van a ser máximas y mínimas, eso? todavía no hemos visto. ¿Por qué no me dejan que avance un poco más y yo la semana que viene ya le estoy dando más precisiones? Bueno, profe. Sí, máximos y mínimos seguro, pero déjeme que me arme digamos, el temario con tiempo, o sea, si no, ahora capaz que le digo y después dice, no, pero eso no nos dijo, entonces, déjeme que lo vea esto. Bueno, profe. Bueno, muy bien. Perfecto, profe. Creo que habíamos dejado en lo que figura ahí en el... A ver, espere que estoy apagando la otra computadora porque... No sé qué pasa. Sí. Sí, el otro día cuando terminamos la clase había dejado faltaba concluir un dictado que estaba haciendo. No sé si recuerdo. Sí, exactamente. Creo que es lo que está ahí en el pizarrón a la derecha. Sí, el último reloj dice donde fx cualquier valor tal que f y ahí se cortó. Está bien. Ahora, esperen que estoy cerrando. Así tengo lugar para poner la otra PC. Estoy cambiando de PC porque la otra, no sé qué, hasta que arranque y todo, se me va a hacer. Bueno, entonces, habíamos quedado en, creo que les había empezado a dar lo que se llamaba la regla de Barrow. Correcto, profe.
Sí. Y esperen que lo estoy buscando. Entonces había escrito lo que está en el pizarrón, eso ahí arriba. Esto que significa integral de a a b de f de x, diferencial de x de es igual a F de B menos F de A. cierta función, que en realidad esto tiene un valor y esto tiene otro valor, que ya vamos a ver de dónde sale. Y entonces me faltó terminar que era donde f de x, que sería esto, f de x es cualquier, estoy dictando, Sí, es cualquier función tal que, a ver si no veo si están, Donde f, cualquier valor tal, yo quedé ahí, Jorge, tal que f' de x, espera que estoy buscando los marcadores, tal que f' de x igual a f de x. Este sería otra función, f de 1. Y acá viene un símbolo, que es esto, que ahora le voy a decir qué significa. Para todo x que pertenece esto se lee. No sé si alcanzan a ver esto. sí. Esta como un triángulo invertido es tal que, eso sí, es el símbolo de tal que, x pertenece, ¿se acuerdan que le habían dicho que este símbolo significa pertenece? Sí. O sea, pertenecer es, por ejemplo, en los números naturales, el 2 pertenece a los números naturales. El -1, por ejemplo, el -1 es un número entero, no es natural. Así que esta es una simbología de conjuntos que significa que algo pertenece a un cierto conjunto de elementos. Muy bien. Entonces, le sigo dictando. La función integral. Título. La integral, les dicto, la integral es un número si la calculamos sobre un intervalo AB, un intervalo AB, donde A y B son números reales y fijos. En
ahora lo que estamos trabajando, ya, ustedes se acuerdan que habíamos hablado de que el objetivo nuestro era determinar el área debajo de una función, de una curva. El área es una magnitud determinada, no es algo, a ver cómo lo puedo decir, como muchas de las expresiones que hacemos que, digamos que llegamos a valores que son adimensionales, o sea que no tienen dimensiones. Ahora estamos con magnitudes. Bueno, entonces sigo. Entonces dije, son donde A y B son números reales y fijos. Punto seguido. Entonces, acá lo que estoy hablando también es que estamos hablando de, yo para decirle un área no puedo decirle, digamos, le tengo que decir o les tengo que dar los extremos. Los extremos serían los A y B, se llaman los extremos, o sea, serían entre qué y qué varía ese valor de... Recuerden que A y B representan el valor de X y el valor de B. Bueno, sigo. Ahora bien, coma. Real, coma. Ahora, números reales y fijos, punto. Ahora bien, coma. Si dejáramos libertad al extremo B, podríamos estudiar la integral de una función podríamos estudiar la integral de y igual a f de x. Acá lo que está diciendo, ahora estamos introduciéndonos en, yo había determinado un cierto intervalo que yo había denominado AB, que había hecho y entonces ahora lo que queremos ver es si yo elijo yo había determinado un valor A y un valor B. Entonces ahora está hablando qué pasa si yo quiero elegir un punto intermedio entre A y B. Entonces estudiar extremo B. Podríamos estudiar la integral de una función y igual a f de x sobre el intervalo a x. O sea, yo podría decir, bueno, elijo un número, un punto acá, y puedo estudiar qué pasa con esta función en este intervalo, y no en este. El punto sería el X nuestro, ¿no? Sería, claro, sí, sería el x, donde x es la variable, ¿Qué dijo, profe?
punto y seguido. Por lo tanto, o sea, lo que estoy diciendo ahora, hasta ahora, hablábamos que yo, entre A y B, yo calculaba un área. Y entonces ahora lo que dice es que yo también puedo elegir un punto intermedio, un X que puede estar en cualquier lugar de estos, a donde esto me va a dar otra superficie. Eso es lo que quiere decir lo que le estoy dictando. Entonces, por lo tanto, la integral al depender de X sería variable también. ¿Sería qué, profe? Sería variable también, coma. Coma, dependiendo a su vez de X. Coma, es decir, sería una función de X. Punto y seguido. Es lo que llamaremos función integral, expresándola como f de x igual a integral de a x, lo que estoy escribiendo ahí, Permiso, profe, después. bueno, ya estamos llegando. Función primitiva o antiderivada. Título, Jorge. Función primitiva o antiderivada, es un título. ¿Primitiva o, cómo dijo, profe? Primitiva o antiderivada. Entonces seguimos, ya falta poco. El problema de calcular integral de f de x, diferencial de x, el problema de calcular esto que escribí acá, integral de f de x, diferencial de x, se reduce a encontrar una función f de x, f mayúscula de x, llamada primitiva de f minúscula, o
o sea, f de x, pero la f minúscula, tal que f' de x sea igual a f de x. A donde cuando yo pongo f' de x, ahí estoy diciendo que es una derivada. ¿Sí? Porque a veces, a ver, ustedes habrán visto o se van a ver en los libros de matemática que a veces digamos, este símbolo significa otra cosa. En este caso significa la derivada. Bueno, eso es la teoría. Ahora vamos a ver. Una cosa más. Este símbolo, por ejemplo, así, que se llama integral, este símbolo, es la extensión. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando empezamos a analizar el área debajo de una cierta curva, hacíamos una división en sectores finitos? Finitos y cada vez más chicos. El concepto de integral es, yo sumo todo esto, que en matemáticas se expresa como esto es sumatoria. Es sumatoria de una expresión. Por ejemplo, si yo tengo sumatoria de n, que va de i igual a 1 a n igual a, no sé, a 4, esta expresión significa, a donde yo tengo n, pongo 1, más 2, voy incrementando este valor, más 3, más, hasta que llego a este valor que es 4. Eso se expresa, nosotros no vamos a ver esto, pero esto se ve en la parte de cálculo, cálculo infinitesimal. Esto es lo que se llama sumatoria. El resultado de esto sería 4 y 3, 7, y 2, 9 y una 10. Sería 10. Este concepto de sumatoria llevado a este concepto de hacer incrementos finitos y cada vez más chicos, me lleva a esto que es en realidad sumatoria deformada. Hay todo un desarrollo matemático para ver cómo se pasa desde acá hasta acá. Pero concretamente, esto es equivalente a una sumatoria de elementos finitos, o sea, de elementos muy pequeños. Bueno, vamos a ver para qué sirve. Por ahí hay muchos que les interesa eso. Bueno, supongamos que yo tengo una función y llamo acá. Supongamos que tengo una función y igual a x cuadrado. Vamos a dejar x más 1, por ejemplo. Bueno, x más 1, esta función, ¿qué sería? Una función así. Sí. Este sería 1, la fácil. Bueno, si yo quiero saber el área entre, supongamos, entre 0 y 2,
de esta función, o sea, quiero calcular esta área, lo que yo hago es lo siguiente. Esto no se lo voy a demostrar, pero ahí en el título ya les va a dar una idea. Dice antiderivada. No es que está en contra de la derivada, sino que es el proceso inverso. Yo voy a buscar una función f de x que va a ser, ¿qué cosa? No, vamos a hacerla más sencilla, de x. Así que la función va a ser esta. Una función más sencilla, igual de f de x. Y hablamos que busco una antiderivada. O sea, yo tengo que f de x igual a integral de x diferencial de x. O sea, yo quiero encontrar el área de esta función, que es esta. Ustedes que, digamos, ¿eso qué es? Un triángulo. Sí. ¿Cómo calcularían el área del triángulo? Base por altura dividido 2. Claro, o sea, sería 2, y esto acá sería 2 también. Así que Sí. sería 2 por 2 sobre 2. 2 por 2, o sea, esto vale 2, esto vale 2, 2 por 2 sobre 2, o sea, me da 2. Yo tengo las funciones esta. Bueno, me van a tener que aceptar que la antiderivada de esta es x cuadrado, ¿eh? No, sí, nada. Es eso. Bueno, acá lo vamos a hacer, ya lo vamos a definir. Esto va de 0 a, dijimos 2. que iba hasta 2. Al final, ¿qué dice, profe? Más C. Más c, que es una constante. Bueno, ¿y de dónde saqué esto? Esta expresión la vamos a tener que armar nosotros cada vez que tengamos esta función. Esta función es la antiderivada. Esta expresión, supongamos que yo la llamo esta g de x igual a 1/2 de x cuadrado. Olvidémonos que estamos integrando. Si yo les pido la derivada de esto, ¿cuánto es? X. Claro, porque es 2 por 1/2 por Claro. x por x. Por X menos, o sea, el 2 menos 1, ¿no? Por eso nos queda X. Claro, porque es 2 menos 1. Está bien. Exactamente. Y justamente lo que estoy diciendo que la antiderivada de esto, o mejor dicho, la antiderivada de esto es esto. Entonces, bueno, todavía no llegué a 2. Bueno, déjeme que termine este ejercicio y hacemos otro y ya van a ver cómo se va construyendo esta función. ¿Nos deja copiar, profe, por favor? Sí. El gráfico y la función. Bueno. 0,2.
Profe, ¿Sí? ¿qué sería ahí? Pues, me perdí un poco ahí. En el símbolo de integrales, ¿qué significaría el 0 abajo y el 2 arriba? Desde 0 hasta 2. Hasta 2. Desde 0 hasta 2. Está. Hasta 2. Vale, Sería gracias. el intervalo. Perfecto. Bueno. Un momento, profe, por favor. Sí. Un momento que copiamos, si no después no lo voy a entender. Bueno. O sea, para que ustedes entiendan que esto, si yo derivo esta expresión, me tiene que dar esto. Y el de X, perdón, el de X siempre se pone, ¿no? Sí, Por lo que dice el material, claro, claro. Esto significa que yo estoy tomando... Una resta, está bien, está bien. No, estoy tomando un incremento. ¿Se acuerdan cuando veíamos en ecuación lineal diferencial de X sobre diferencial de Y? O diferencial de Y sobre diferencial de X. ¿Se acuerdan? Esta era la pendiente. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo acá estoy haciendo estos diferenciales cada vez más chicos, por eso los pongo, estos incrementos los pongo como D. Esto me está indicando que estoy hablando de intervalos. ¿Se acuerdan la partición? Que la partición era cómo yo separaba o dividía un intervalo. Cuando tenía partición cada vez más chica, estoy hablando de un cálculo diferencial, o sea, que es muy chico, o sea, no es 0, pero, digamos, no es grande. Bueno, que no encuentro el... acá está. Bueno, todavía no llegué ahí. Y si ustedes se acuerdan la regla de Barrow, la regla de Barrow me dice lo siguiente, se lo digo directamente, que f de x es igual a esto, 1/2 de x cuadrado, menos 1/2 de x cuadrado de 0. Este 2 y este 0 este es el límite, o sea, del intervalo, la parte mayor, o sea, esta 2 sería, y el 0, este, es el menor. Y vamos acá. F de x igual a 1/2. ¿Y qué significa esto? Que yo, a donde hay un x, le doy valor 2. O sea, pongo 2 al cuadrado menos, y acá como tengo 0, es 1/2 de 0 al cuadrado. Esa es directamente la regla de Barrow. Decía, ¿se acuerdan que era f de b menos f de a? Si usted, bueno, ahora no lo tengo, pero es lo que había escrito antes. Profe, Jorge, ¿Sí? ¿la X del segundo término, por decirlo así, está elevada a la 2 también? Está elevado al cuadrado, sí. Ah, perfecto, porque no se veía. Como ese, bueno, el 0 al cuadrado. Acá es 2 al cuadrado. F de x, que es, vuelvo al principio, que estamos buscando el área. Es 1/2 por 2 al cuadrado es 4, que es igual a 2.
quiero lo que había calculado en forma sencilla. ¿Ven? El área es 2. El área era 2. Claro, gráficamente ahí. Claro. Bueno, lo hice A ojímetro. porque si no le estoy diciendo algo y te van a decir, pero ¿y de dónde salió eso? O sea, muchas veces en matemáticas yo tengo que demostrar con muchos casos que mi fórmula, digamos, responde a lo que busco. La primera, la que tiene amarillo. No, Bueno, acá llegamos. Bueno, acá lo que quiero demostrar es que efectivamente la integral es el área. Y acá lo demostré. Claro. Porque demostré con el área del triángulo. Porque ¿qué pasa? Si yo tomo una función cualquiera, no es tan fácil demostrarlo. Pero para el triángulo es lo más fácil. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Y ahora lo vamos a complicar un poco más. Supongamos que yo tengo que f... Por la duda, a Jorge le quedan 2 minutos y medio. Sí. F de x igual a integral de 1 a 2 de x cuadrado diferencial de x. Bueno. ¿Puedo borrar acá? Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo lo primero que tengo que hacer es buscar la antiderivada de esto. Entonces, acá viene lo que tengo que hacer por tanteos. A ver, ¿qué expresión? Si yo busco una función que la derive, me tiene que dar esto. ¿Qué sería? Un medio de Lo x pronto cubo. va a ser un x cubo. Y va a ser un tercio de x cubo. Mi g Un tercio. de x. Porque si yo derivo g de x, g' de x, ¿qué me da? X cuadrado. 3 por un tercio por x cuadrado. El 3 se me simplifica con el 3 y me queda que esto es igual a x cuadrado más c. Esta es la fórmula general. Acá no, todavía no apliqué Barrow. ¿Por qué un tercio, profesor? Perdón, x cuadrado, no, x cubo, perdón, x cubo sobre 3. Siempre queda x cubo sobre 3. Ay. Es que el 3 me sirve para simplificar el 3 cuando multiplico acá. Sí, sí, perdón, x cubo, el más c siempre lo vamos a poner, ¿no es cierto? Sí, porque es la constante. ¿Cuál? Ah, el c sí, porque ahí